Buen día, Daniela. Bien. Acá estamos ya palpitando el fin de semana. Y este 9 de julio, ¿no? Y el 9 de julio, claro, también que va, lo que más se va a estar esperando es ver qué dice Alberto, digamos, entre todo este quilombo, problemas, está teniendo crisis, digamos, a ver qué va a decir el sábado. Me parece que yo por lo menos estoy esperando a ver qué discurso va a sacar de la galera esta vez. Pero bueno, eso quedará, digamos, para analizarlo un poco la semana que viene, probablemente. Y hoy, como bien decías, tenemos que volver a cruzar el charco, tenemos que volver a Europa, porque bueno, finalmente tuvimos una respuesta a la pregunta que nos planteamos el miércoles acerca de qué iba a pasar con Boris Johnson, que es, como decíamos, el primer ministro del Reino Unido, y que finalmente terminó no pudiendo enfrentar esta crisis política que venía arrastrando desde diciembre. Y evidentemente el escándalo de Christopher Pincher fue algo así como la gota que rebasó el vaso, podríamos decir, en la gestión del que es ahora ex primer ministro del Reino Unido. En la opinión pública y en las encuestas que se fueron llevando adelante en los últimos meses, sobre todo después de esta moción de censura que también mencionamos el miércoles, que se había dado el pasado junio, la población venía coincidiendo en que la imagen pública de Boris Johnson había quedado un poco asociada con la mentira y la falta de transparencia. Entonces, realmente ya, digamos, la venía teniendo bastante pesada desde hace un tiempo. Ahora, más allá de este hecho, ¿qué se viene para el futuro? En principio, Johnson sigue siendo el primer ministro, es decir, solo lo único que hizo ahora fue renunciar al liderazgo del Partido Conservador, que, bueno, en la práctica equivale a renunciar al gabinete del primer ministro, porque siempre el líder del partido con mayoría del Parlamento es el primer ministro en el Reino Unido. Pero bueno, por ahora, y enfrentando todavía una gran parte de los conservadores, decidió seguir en su puesto hasta que el partido elija un nuevo líder. Ahora entonces lo que va a empezar es un proceso que por lo general es bastante lento, pero va a depender mucho de los ánimos y de los apuros que tengan los parlamentarios conservadores para sacarlo a Johnson y buscar un reemplazo. Quien sea elegido va a ser automáticamente primer ministro y no tiene que llamar a nuevas elecciones generales, porque bueno, en ese sentido el sistema parlamentario es mucho más flexible que el presidencial y estos casos de renuncias están totalmente contemplados por todos los mecanismos institucionales, así que no es muy complejo, pero sí es un proceso de deliberación largo en que se tiene que formar distintas mayorías que apoyen y que creen a un nuevo líder para tomar las riendas del país. Sin embargo, bueno, esto tampoco hay que tomarlo como con total normalidad porque es un evento más en la crisis de legitimidad del Reino Unido, porque Johnson es el tercer primer ministro que debe renunciar en los últimos 6 años por verse envuelto en una situación de falta de confianza. Es decir, el Reino Unido está pasando por una crisis de legitimidad y de confianza en cuanto a su mandatario bastante grande. Más allá de las diferencias entre las salidas de estos 3 líderes, que bueno, fueron primero Cameron, después Theresa May y ahora Boris Johnson, ninguno logró establecer una base de poder lo suficientemente fuerte dentro de su partido y en la opinión pública como para mantenerse por un periodo completo. Por eso estamos viendo tantos cambios frecuentemente. En este sentido también va a haber que estar atentos a las próximas elecciones generales porque, como mencionamos acá el miércoles también, las elecciones municipales que fueron hace 2 meses, el mes pasado de mayo, dieron como ganador al Partido Laborista, que es el principal partido de la oposición y que junto con el conservador son las dos caras del bipartidismo del Reino Unido, así que no sería raro que veamos un parlamento británico con mayoría laborista en las próximas elecciones generales. De hecho, este partido, que es el Partido Laborista, como digo, se renovó en los últimos tiempos para intentar capitalizar los problemas que está teniendo el Partido Conservador para mantener el poder, y en este sentido el histórico político laborista Jeremy Corbyn dejó el liderazgo del partido durante la pandemia y apareció un nuevo líder llamado Keir Starmer, que es su reemplazo, y que mostró su primera victoria sobre Johnson y los conservadores en estas elecciones municipales que venimos mencionando. La realidad, bueno, es que por ahora el Partido Conservador sigue teniendo la mayoría del Parlamento y salvo que la situación se agrave tanto como para que no puedan formar gobierno porque no pueden ponerse de acuerdo, solo ahí van a tener que llamar a nuevas elecciones. Si no, la realidad es que el Parlamento por ahora sigue sin modificarse y las elecciones generales están previstas recién para el 2024 o como mucho 2025, así que por ahora van a seguir conservando el poder dentro del Parlamento. Hoy por hoy los parlamentarios conservadores, la realidad es que tienen la tarea de elegir otro líder que va a tener que pelear en 3 frentes distintos. Por un lado, ordenar internamente el Partido Conservador, después mejorar en la opinión pública la imagen del primer ministro y por último, y no menos importante,
definir cuál va a ser la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea, después obviamente de lo que fue el Brexit. Respecto a esto último, bueno, Johnson había marcado un rumbo bastante duro en el que limitó las importaciones y los viajes internacionales entre el Reino Unido y la Unión Europea, y desde Europa le respondieron prácticamente de la misma manera, lo que había empezado una especie de, no quiero decir guerra comercial porque no es tan duro, pero pequeñas batallas comerciales entre estas dos unidades políticas. Habrá que ver si el próximo primer ministro elige continuar con esta política más agresiva para con los europeos y seguir chocando con Bruselas, que es la capital económica y política de la Unión Europea, o bueno, si elige tomar un camino más de conciliación. Por último, también el nuevo mandatario va a tener que definir un rumbo también dentro de lo que es el Estado británico, porque un poco el Brexit nació como iniciativa para que el Reino Unido saliera de la Unión Europea con el objetivo final de tener la independencia política de decidir e imponer sus propias reglas, algo que muchos conservadores ven que no está pasando. Esto porque, bueno, principalmente el espíritu del Brexit podríamos decir que fue mayormente libertario, y en ese sentido muchos parlamentarios conservadores y también muchas personas que habían votado por el Brexit, es decir, de la opinión pública, están presionando para poner un nuevo primer ministro que achique el Estado británico ahora que no está constreñido por la legislatura europea. La realidad, bueno, es que hay que ver qué va a pasar. El Partido Conservador tiene que elegir un nuevo líder. La realidad es que de los últimos 3 líderes que eligió, ninguno logró terminar el mandato completo, así que estamos ante un país que está teniendo problemas para elegir y para organizarse, para mantener una base de apoyo por un tiempo largo. Y bueno, ya que estamos también en este lado del mundo, vamos a cruzar el Canal de la Mancha hasta el continente europeo, porque el Parlamento de ese continente aprobó la clasificación de la energía nuclear y la energía también en forma de gas como fuentes de energía verdes. Esta es la diferencia entre fuentes de energía verdes y otras fuentes de energía, es que es una clasificación que hace el Poder Legislativo de Europa y que sirve para diferenciar entre energías contaminantes y no contaminantes, básicamente. Esta medida, obviamente, es totalmente contextual, en gran parte es una respuesta a la escasez de energía que está enfrentando este continente como producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, y obviamente los líderes ya están pensando en que se va a agravar más ahora que se viene el invierno en este continente. Además, Europa también es un continente con países principalmente industriales y por lo tanto necesitan consumir muchísima energía para continuar produciendo. De hecho, bueno, algunos países ya están presentando números productivos negativos porque no tienen la energía como para continuar explotando justamente todo su potencial industrial. Entonces, un poco la idea del Parlamento Europeo es no abandonar este camino que viene construyendo de tener un futuro sin energías contaminantes, y para eso se prevé la creación de plantas nucleares y gasoductos dentro de un plazo y condiciones determinadas, pero tampoco se desatiende el contexto bélico actual que está dejando a muchos estados europeos con escasez de energías y elementos básicos. Y esto, bueno, como un pequeño dato de color, pero algo que incluso está pasando que en algunos supermercados de España y Francia están haciendo algo que nosotros estamos acostumbrados a ver, por ejemplo acá con el queso rallado, y es que se está vendiendo queso, leche o trozos de carne, pedazos de carne y distintos productos de consumo primario con precintos de seguridad porque por miedo a que se lo roben, digamos, la gente. Entonces, bueno, vemos también la gravedad de eso que está pasando un poco en Europa, que esto es algo totalmente novedoso. Y bueno, esto da un poco de cuenta de qué acciones se está tomando la Unión Europea como conjunto político internacional para paliar los efectos de la guerra, pero también es interesante ver qué medidas se están tomando los estados individualmente en su interior. Obviamente, que se haya catalogado estas energías como sostenibles abrió la puerta para que los estados miembros pudieran tomar medidas de ese estilo. Y en ese sentido, bueno, Francia fue una de las que dio el primer paso, un paso muy importante inmediatamente después de la votación, que fue nacionalizar totalmente Electricité de France, que es la principal empresa de energía de ese país. La empresa Electricité de France tiene una deuda muy grande, entonces, bueno, la idea de Macron fue nacionalizarla, cubrir esa deuda y reorientarla hacia la explotación de energía nuclear. Lo mismo también viene haciendo Alemania y España, que también nacionalizaron las empresas más grandes de energía en forma de gas y nuclear en sus respectivos países, y es algo que, bueno, están copiando muchos países europeos y que se espera que continúen haciendo a lo largo de estos meses que vienen. Las conclusiones que nos deja esto son principalmente dos. Por un lado, Europa es obvio que se está moviendo hacia una gran estatización, o sea, los estados europeos.
no dejando de actuar en conjunto, los estados europeos están recuperando las riendas de sus economías y cortando un poco la libertad absoluta en las relaciones comerciales que existían antes de la guerra para priorizar sus economías nacionales. Por el otro lado, sin dejar de ir hacia un autosostenimiento verde que utilice energías no contaminantes, Europa también decidió poner en un segundo plano de su programa para enfrentar una realidad que amerita a explotar energía propia y dejar de depender de Rusia, que puede cortar el suministro de gas en cualquier momento. Y también, bueno, obviamente si corta el suministro de gas, deja prácticamente a la mitad de Europa sin energía de un día para el otro. Entonces, en ese sentido, muchos planes para construir plantas nucleares que habían sido cancelados están siendo reflotados y puestos en marcha otra vez. Entonces, es prácticamente una respuesta a estos problemas que vienen teniendo y que no sabemos cuándo se va a terminar, con una guerra que parece que va a continuar por un tiempo más. Y bueno, para ir cerrando y a modo de información, porque no hay es algo que pasó muy reciente, se conocen solo muy pocos detalles. En la mañana de este viernes en Japón, que coincidió con nuestra noche del jueves por la diferencia de horario, fue baleado y asesinado el ex primer ministro de ese país, Shinzo Abe. Abe realmente no fue un político con muchos escándalos y se terminó yendo por problemas de salud en el 2020, con altos márgenes de aprobación tanto de la opinión pública como de su partido. De hecho, bueno, Shinzo Abe fue el primer ministro japonés que más tiempo estuvo en su cargo en la historia, con 8 años, que de hecho podrían haber sido más si no hubiera renunciado. Incluso su gobierno es algo muy curioso porque fue muy carismático, se dedicó exhaustivamente a moralizar a los japoneses, a dejar de lado la obsesión que tienen con el trabajo y la vida, toda la vida online, digamos, para animarlos a encontrar pareja y tener hijos. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, en Japón pasa algo que, para combatir un problema creciente que tiene, es la baja tasa de natalidad que hace que la edad promedio de su población sea cada vez mayor. Entonces, por medidas como esta, era visto como un político bastante carismático y simpático. La realidad es que, bueno, lo que se conoce hasta ahora es que el atacante habría dicho que le disparó porque estaba descontento con su labor como primer ministro y como ahora estaba haciendo campaña para ser parlamentario, para ser, digamos, reelecto como miembro del Parlamento, decidió que era el momento de atacarlo. Hay versiones que dicen que el atentado habría estado motivado en respuesta a que Abe confrontó mucho con China y Corea del Norte, y entonces se especula que puede haber sido por ahí, pero bueno, la realidad es que no hay nada claro todavía, así que no se puede decir con exactitud qué pasó. Lo seguro es que Shinzo Abe fue trasladado al hospital inmediatamente después de que fue atacado, pero finalmente falleció ahí a la edad de 67 años. Y ahora sí, para cerrar ya completo, obviamente, como saben todos, mañana se cumplen 206 años de la Declaración de Independencia Argentina, y quería cerrar hoy recordando que fue en la Casa de Tucumán donde nació esa república independiente llamada en ese entonces Provincias Unidas del Río de la Plata. La Declaración de Independencia fue un acto clave para concretar un proceso de emancipación política del Reino de España que había comenzado en 1810 con la Revolución de Mayo. En ese sentido, entonces, fue un segundo paso para construir una identidad nacional que nos acompaña hasta el día de hoy y que seguimos recordando anualmente. Muy bien. Que tengas muy buen fin de semana. Volvemos a encontrarnos, o volvemos a charlar, mejor dicho, el próximo lunes. Esperemos que sin ninguna renuncia de por medio. Muchas gracias, Nehuen. Hasta el lunes. Vale, sí, esperemos que sea más ameno el lunes. Nos vemos.